Alumnos, ante todo un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra de curso de biología. El día de hoy vamos a desarrollar dos factores abióticos que forman parte del biotopo. Y como ustedes saben, el biotopo es uno de los componentes de un ecosistema. Como pueden apreciar en las figuras que les estoy presentando, ya pueden tener una idea cuál es ese factor abiótico que vamos a estudiar el día de hoy. Y es la luz. Como pueden apreciar, acá hay un haz de luz, acá también un haz de luz en la cual ya nosotros podemos ver. Y acá hay un prisma en la cual la luz se desdobla. Pero vamos a definir qué es la luz sin mayor preámbulo. ¿Ya? La luz es el espectro electromagnético visible de la radiación solar. Los rayos de luz que llegan a la Tierra vienen en una gama de longitud de onda. ¿Y cómo es eso? Se estarán preguntando. Como pueden apreciar acá, la luz ya no llega de forma directa, ya como nosotros podemos tener la idea cuando vemos un haz de luz. Pero si lo vemos en un microscopio de alta resolución, la luz viene en forma de ondas, ya sea aquellas en la cual todo este sector es una longitud de onda, ¿ya? Y la luz está en los rayos, es dada por los rayos solares y pueden venir en una longitud de onda larga o longitud de onda corta. Y van a venir ya, como reitero, una gama o tipos de longitud de onda. Básicamente son dos importantes para el estudio del día de hoy. Uno de ellos son los rayos ultravioleta llamados UV. En la actualidad, inclusive la radiación UV, tenemos que protegernos, no exponernos en horas indicadas, inclusive los sectores de salud indican para evitar ¿qué cosa? El cáncer de la piel básicamente. Con esto les estoy dando la idea que son dañinos, perjudiciales para la salud de los seres vivos. ¿Y por qué son dañinos o perjudiciales? Porque los rayos ultravioleta, como pueden apreciar, estoy indicando en esta flecha, su longitud de onda es corta. Por lo tanto, al ser corta, hay mayor frecuencia e ingresan con facilidad a los cuerpos de los seres vivos. ¿Ya? Y la capa que nos protege de este tipo de radiación es la capa de ozono. Otro tipo de rayos que vienen a la Tierra dándonos luz es los rayos infrarrojos. Son de longitud de onda larga, por lo tanto son benéficos, brindando calor, ¿ya? Calentando la atmósfera y la superficie terrestre. Por lo tanto, los rayos infrarrojos son importantes para originar, generar y mantener la vida en la Tierra. Como vuelvo acá a repetir, los rayos infrarrojos, ¿ya? Son de longitud de onda larga, por lo tanto, no penetran con facilidad los cuerpos y a la vez hay menor frecuencia. Prosigamos. Importancia de luz en los seres vivos. La luz y la fotoperiodicidad. ¿Qué significa esto? Es importante por permitir que los seres vivos evolucionen, ¿ya? Y tengan sus actividades, o sea, su cuerpo se adapte generando actividades en función a la luz y la oscuridad que hay en el medio ambiente, generando así o regulando su ritmo biológico. Y el proceso de regular su ritmo biológico se llama circadiano. Por ejemplo, como ven acá en la figura, las plantas. Las plantas, su ritmo biológico, su forma de vida, tiene procesos durante el año a través de las estaciones. Por ejemplo, las plantas en primavera ya es una estación especial para la floración,
generación de los frutos. Y durante el invierno y el otoño, las plantas se deshojan y así generan su ritmo biológico. En los animales, como ven acá la figura, también, según la intensidad de luz por estación, que vamos a ver luego también en esta clase, los animales regulan su ritmo biológico. Habiendo estaciones o épocas del año que según la iluminación ya entran en celo y se aparean para luego tener la reproducción. Pero hay épocas del año, según la intensidad, como pueden ver en este cuadro o en este esquema, como febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, ya hay ¿qué cosa? La producción, ¿no? ¿Qué quiere decir? De carne, leche, o sea, de crecimiento. ¿Ya? O sea, también durante las estaciones del año los animales regulan su ritmo biológico. ¿Ya? Sus actividades de vida. Prosigamos. Otra importancia son el efecto de la luz sobre la actividad de las plantas. Como han visto en el esquema anterior, cuando les he indicado, ¿no? Las estaciones del año, las plantas en algunos momentos florecen y en otros se marchitan. Pero a la vez también la luz es materia prima de un proceso importante para los organismos productores, o sea que generan su propio alimento. Y ellos generan su propio alimento a través de un proceso biológico llamado la fotosíntesis. ¿Quiénes son esos organismos productores que hacen la fotosíntesis? Algunas bacterias, algas y plantas. ¿Ya? Recuérdenlo bien. A la vez las plantas se clasifican según la intensidad de luz que necesitan para hacer la fotosíntesis en dos tipos. Las heliofitas, que son aquellas plantas que necesitan mucha luz, mucha intensidad de luz, como las lianas, los árboles y plantas trepadoras. El otro tipo de plantas se llama hesiófilas, que son aquellas plantas que necesitan poca luz. Básicamente son plantas que se encuentran bajo la sombra, ¿ya? Como los musgos, las plantas hepáticas o los helechos, etc. Entre ellas están las plantas ornamentales, o sea, los maceteros, que están siempre bajo sombra o dentro de las casas. ¿Ya? También hay una clasificación de las plantas, ¿ya? Que básicamente llamamos el grupo de plantas fanerógamas, que son aquellas plantas que tienen flores. ¿Y por qué estas? Porque en las plantas la duración de la iluminación diurna influye en la floración. Y el grupo de plantas que poseen flores se llaman fanerógamas. Entonces, el grupo de fanerógamas, cuyas plantas de día se llaman plantas de día largo o macrohemeras, estas fanerógamas florecen en primavera y en verano, como el chamico, la lechuga, etc. Las fanerógamas, cuyas flores florecen en otoño e invierno, se llaman plantas de día corto o microhemeras, como el crisantemo, nochebuena, etc. Y las plantas de días neutro son aquellas fanerógamas que no inician la floración en respuesta a los cambios en la cantidad de luz y oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que pueden florecer en cualquier época del año, como el tomate, el frijol, el maíz, etc. ¿Ya? Recuérdenlo bien, por favor. Prosigamos. También la luz es importante en la actividad de los animales terrestres, porque es regulador de los ritmos biológicos, en la cual hay animales diurnos donde sus actividades se realizan en el día y los nocturnos donde las actividades lo realizan en la noche. ¿Ya? ¿Y por qué? Les voy a dar un ejemplo. En el desierto, por ejemplo, en un ecosistema desértico, ¿ya? Durante el día hay mucho calor porque hay mucha iluminación. Por lo tanto, ¿ya? Las temperaturas son a 50 grados. Entonces, los animales que viven en el desierto
son nocturnos, o sea que sus actividades lo realizan en la noche. ¿Por qué razón? Porque si ellos lo realizan en el día hay mucha iluminación y hay mucho desgaste físico. ¿Ya? Es por eso que a veces los desiertos tú vas en el día y dices, acá no hay vida, pero tú te quedas a acampar en la noche, salen los animales. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan, cazan durante la noche. Un ejemplo son los alacranes, que durante el día si tú ves no hay nada, levantas una piedra y está porque está bajo la sombra protegido. ¿Ya? Pero ellos salen en la noche porque la temperatura baja, producto que hay poca iluminación. ¿Ya? Recuerden bien. También durante las estaciones del año. ¿Por qué razón? Porque durante las épocas de primavera y verano hay mayor iluminación, entonces hay mayor temperatura. Eso conlleva que hay algunos animales invernen, ¿ya? Como por ejemplo en el verano los osos. Durante los días de calor ellos invernan, ¿ya? Para así no tener un desgaste físico y y bajar los niveles de porcentaje de su grasa corporal. Ahora, como pueden ver en este esquema, durante el invierno, ¿ya? La duración del día, o sea, de la luz durante el día, ya es poca y también de menor intensidad, como pueden ver. Y la oferta de alimentos es escasa. Pero luego, ya pasamos a la primavera. Como pueden ver acá, acá voy a rectificar. Durante el invierno el crecimiento es lento para alcanzar el peso del adulto. La duración de día e intensidad de la luz es mínima. En la primavera hay cambio acá. La duración del día e intensidad aumenta, o sea, hay mayor horas de luz y es más intensa en salud, por lo tanto aumenta el calor. Oferta de alimento también aumenta, la madurez sexual y la reproducción también aumenta, entran en celo básicamente los animales. Durante el verano hay calor intenso, por lo tanto también hay mayor intensidad de luz y por lo tanto también mayores horas del día en la luz. Ahora, prosigamos. Otro factor abiótico que vamos a estudiar el día de hoy, si ustedes pueden ver, hay muchos factores, ¿no? Intensidad, nubes, precipitaciones, rayos, relámpagos, inclusive acá escarcha o nieve. ¿Qué es esto? Que hoy día también uno de los factores abióticos del biotopo es el clima, como pueden ver. Y entonces se preguntarán, ¿qué es el clima? El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una región durante un periodo representativo. ¿Y cuáles son esos elementos del tiempo atmosférico? La temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. A ver, en resumen para que quede claro, el clima es la interacción de estos factores atmosféricos como la temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos y precipitaciones, que interactúan entre sí para dar, ¿qué cosa? Ya, un clima. Y ese clima es propio de una área geográfica en un tiempo determinado. Por ejemplo, el clima de la costa es diferente al de la sierra, inclusive al de la selva. ¿Ya? Ahora, uno de los factores del clima es la famosa temperatura. ¿Y qué viene a ser la temperatura? Es el grado de calor o frío que tiene la atmósfera en una área geográfica determinada. La temperatura depende de la forma como se propaga la radiación solar. Es por esta razón que la temperatura varía de un lugar a otro.
Y como pueden apreciar, ya todo depende de la radiación solar. Si hay mayor radiación solar y por lo tanto ustedes saben que la radiación solar genera luz a través de los rayos solares. Por lo tanto, la temperatura, como pueden ver acá, es mayor porque este aparato ya mide la temperatura, es mayor. Pero si hay menor radiación y hay mayor intensidad de luz, la temperatura disminuye. ¿Quedó claro? Ahora, inclusive en un mismo lugar se tiene temperaturas distintas para el aire, el suelo y las aguas, estando a pleno sol o en la sombra. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué indica? Un ejemplo en la sierra. En la sierra, ya, en épocas de verano hay una gran intensidad de luz. Es más, te quemas, sientes mucho calor cuando estás expuesto directamente a la radiación solar. Pero si tú en ese mismo lugar te pones bajo la sombra, vas a sentir, ¿qué cosa? Frío, ya sea por los vientos, e inclusive porque no recibe directamente los rayos solares. Ahora bien, como pueden apreciar y les indiqué anteriormente hace unos instantes, este aparato se llama termómetro y es el encargado o tiene como función medir la temperatura. ¿Está claro? Prosigamos. Ya, el termómetro, recuérdenlo bien. Importancia de la temperatura. Debido a que llegan los rayos solares a la Tierra, van a aparecer diversas zonas en nuestro planeta. Como acá les estoy dando ya la figura en donde quiero que quede claro para su conocimiento que hay zonas cálidas, ya donde la temperatura es de mayor intensidad, o sea, hay mayor temperatura y está cerca en la zona ecuatorial de nuestro planeta. Hay zonas muy frías que están ubicadas básicamente en los polos norte y polo sur. ¿Ya? Y hay una zona templada, que quiere decir que en esta zona, como en esta de acá, que está ubicada entre los dos hemisferios, ¿ya? La temperatura o el grado de temperatura es regular, o sea, no hace mucho calor ni mucho frío. Ahora, vamos a estudiar con mayor detenimiento. Las zonas frías, como pueden ver en este esquema, hay nieve, o sea, por el mismo nombre le dice, la temperatura es mínima, por lo tanto hace mucho frío. ¿Ya? Las zonas cálidas, como pueden ver en este esquema, ¿ya? Hay mucho calor. Generalmente están ubicadas las selvas o junglas. Y hay zonas templadas, como las grandes praderas o bosques templados, ¿no? Que en este esquema está. Acá, por ejemplo, hay una gran pradera como esquema o figura que les estoy brindando y así tengan una idea adecuada. Pero vamos a seguir. En las zonas frías, ya es aquella zona que llegan los rayos solares de forma muy inclinada. O sea, los rayos solares llegan así, inclinados, por lo tanto, la intensidad de luz es mínima y por lo tanto eso genera que sean zonas frías, tanto en los dos polos, como en el polo norte como en el polo sur. Ahora, las zonas cálidas, los rayos caen en forma perpendicular, ¿ya? Y eso genera, ¿qué cosa? Que la temperatura sea mayor, o sea, llega directo. Los rayos solares llegan directo a estas zonas, básicamente en la zona ecuatorial. Seguimos. Las zonas templadas se ubican entre los dos hemisferios, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Llega los rayos solares no tanto en forma directa, por lo tanto hay una regular intensidad y por lo tanto o consiguiente traen temperaturas también regulares, o sea, ni mucho calor ni mucho frío. Ahora, seguimos. El efecto de la temperatura sobre la distribución de los animales. ¿Qué significa esto? Los animales se desarrollan bien en temperaturas que oscilan entre 5 y 35 grados Celsius, cuyo promedio es de 20 grados centígrados. Los 20 grados Celsius,
que comúnmente llamamos centígrados, es la temperatura adecuada por la cual los científicos afirman que es el que propició la generación, mantenimiento, ¿ya?, de la vida en el planeta. Ahora, ¿qué es una temperatura óptima? Habiendo además una temperatura máxima en la cual los seres pueden vivir hasta 50 grados Celsius, pero hay algunos seres, como algunas bacterias, que viven sobre todo en los manantiales sulfurosos volcánicos, que están por encima de los 50 grados. También hay animales que viven menos 10 grados centígrados, pero la gran mayoría están en ese rango de poder vivir. Ahora, de acuerdo a la amplitud para tolerar los cambios de temperatura del ambiente, los animales se pueden clasificar de dos formas. Los estenotermos, que son animales que sus temperaturas extremas están próximas a las óptimas. Se dice que el animal estenotermo, ¿ya?, viven con pocas variaciones térmicas, ¿ya? Y estas condiciones se dan en alta mar, en los bosques ecuatoriales. Un ejemplo es el pez antártico, como pueden apreciar ahí, Trematormus bernachi, en la cual este solamente soporta una ligera variación en la temperatura ambiental, o sea, entre ambientes de menos 2 grados Celsius hasta 2 grados Celsius. Ustedes se preguntarán, entonces, profesor, ¿qué pasa si por X motivos, ya, él está a menos 2 grados Celsius, o sea, en agua muy frías, y pasa que hay un volcán cerca submarino y explota y por lo tanto aumenta la temperatura a 10 grados? Este pez moriría porque no soporta esas grandes variaciones de temperatura. O sea, él vive en rangos cortos de variación de temperatura. Ya quiero que quede claro ese concepto dándoles el ejemplo. El otro tipo de animal, según cómo soportan la temperatura, son los euritermos. ¿Y qué son los euritermos? Son los animales, ya, que pueden resistir temperaturas extremas muy alejadas de la óptima. Estas condiciones son propias de climas continentales y playas, así como de aguas dulces. Un ejemplo es la mosca, que son organismos euritermos porque toleran, ¿ya?, rangos de temperatura de 5 grados Celsius a 45 grados Celsius. ¿Ya? Y acá vemos las famosas moscas. Es por eso que las moscas están presentes en cualquier parte del planeta. ¿Por qué? Porque pueden vivir entre un rango de 5 a 45 grados Celsius. O sea, ellos soportan las grandes variaciones de temperatura. ¿Ya? Ahora sí, seguimos con lo siguiente. La temperatura corporal de los animales. Según la temperatura corporal de los animales se clasifican en tres grupos. Uno de ellos son los homeotermos. ¿Y qué son los homeotermos? Llamados también endotermos. Son aquellos animales que mantienen su cuerpo a temperatura constante. Poseen mecanismos que permiten regular su temperatura a nivel del sistema nervioso o endocrino. ¿Cuáles son en ese grupo? Las aves y los mamíferos. Es por esa razón que son de sangre caliente. Por ejemplo, nosotros estamos a un promedio de 37 grados Celsius, los seres humanos, por lo tanto somos homeotermos. Las aves, inclusive, si tú agarras un pollo y una gallina, está caliente, porque también son de sangre caliente, homeotermos. Ahora bien, los poikilotermos son animales llamados también ectotermos. ¿Por qué? Porque la temperatura de su cuerpo es variable y depende del medio ambiente, como los animales invertebrados, peces, anfibios y reptiles. ¿Ya? A ver, si no les quedó claro, los homeotermos siempre van a estar
calientes, los homeotermos. ¿Por qué? Porque si ellos están en un clima de regular temperatura, ellos van a poder regular, o sea, van a mantener su temperatura. Pero si pasan a un ambiente frío, ya, su cuerpo no se va a poner frío, como se dice. Se van a mantener caliente porque van a tener esa facultad de regular su temperatura y va a tener su temperatura interna constante. En cambio, los poikilotermos van a tener la temperatura corporal en función al medio ambiente donde viven. Por lo tanto, su temperatura va a ser variable. Ahora bien, hay otro grupo llamado los heterotermos, que son homeotermos, ¿ya? Que cuando disminuye la temperatura corporal durante el invierno y por lo tanto son los animales que invernan, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en esta fase su metabolismo energético se reduce para ahorrar los nutrientes energéticos. Bueno, alumnos, eso es todo lo que respecta a la clase del día de hoy, de haber estudiado dos factores abióticos importantes: la luz y el clima, y un factor del clima es la temperatura. Espero que haya sido de su agrado y de mucho entendimiento para ustedes. ¿Ya? Me paso a despedir y para reencontrarme en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.